Continuamos en nuestra serie de entrevistas a los candidatos al Senado de la República. Estamos con Carlos Alberto Jaramillo del partido de la U número 81, quien es bastante conocido en el país porque fue presidente de Primero Colombia, la organización que encabezó la búsqueda del referendo para reelegir al presidente Uribe. Carlos Alberto, bienvenido. Empresario. Querido Ramón, muy buenas noches. Un cordial saludo para toda la audiencia. Empresario, editorialista durante muchos años, ahora metido en la política, encuentra uno sorpresas en la vida, brincar de la vida privada a la vida pública, carente de todas las delicias de la vida privada. Pero ¿sabe usted que es muy interesante porque justamente en este servicio a la comunidad, y yo espero llegar al Senado de la República para poder estar con la gente, participar directamente con las personas, trabajar por ellos y con ellos. Y esto es lo que me mueve, y garantizarle a Colombia a través de que las políticas del presidente Uribe puedan continuar sirviendo y desarrollando la calidad de vida de los colombianos. ¿Cómo le fue en esta campaña? ¿Cómo se sintió? Quedan muy pocos días para la elección. ¿Le tocó recorrer el país? ¿Le tocó comer chunchulla con cerveza y todas esas delicias? Tarea brava. ¿Manjares de las campañas? Tarea brava, tarea brava. Hemos tenido un agite pero impresionante. Hemos ido a multitud de departamentos. No solo chunchulla, no, todo tipo de alimentos, pero más que eso, la calidad de la gente, la calidad del colombiano, que por cierto es nos ha recibido con una gran amabilidad. Han sido muy queridos, muy especiales, y eso se los agradezco a todos ustedes, porque Carlos Alberto Jaramillo va a ser senador por la gracia de Dios y con los votos de todas las personas que hoy me están viendo. Si uno encuentra en el tarjetón los números, porque cada vez es más complicado votar, esto es un enredo absoluto, esto parece un juego de... Al derecho. Al derecho es más para dar lo mismo al derecho o al revés, o así. Esto es un mosaico absurdo en donde uno tiene que aprenderse los números. No están los nombres, no están las fotos, no hay nada. O sea que realmente el elector popular que no tiene una gran habilidad con la lectura o con los crucigramas va a tener mucho problema para encontrarlo en la lista. Me parece muy acertado porque efectivamente los colombianos tenemos un nombre, y cuando pasamos a ser candidatos a las corporaciones, entonces nos convertimos en un número. Y por eso mi número es el 81, que es equivalente a un sí. Un número sin rostro, porque los numeritos no importa, pero un número sin rostro. Efectivamente, son las dificultades que tiene este proceso, pero hemos hecho grandes esfuerzos. Hemos hecho grandes esfuerzos por contarle a los colombianos que somos el 81 y el 81 del partido de la U, y que queremos representar y continuar llevándole al país las políticas que el presidente Álvaro Uribe ha implementado para beneficio de los colombianos. Y por eso tengo gran esperanza en poder llegar al Senado de la República y desde allí trabajar de manera intensa con la comunidad, con un proceso de participación ciudadana amplio. Y esto no es una retórica, esto es poner en práctica las nuevas tecnologías a través de las redes virtuales, donde gran cantidad de personas se pueden sumar para que el objetivo común sea uno, mejorar la vida de los colombianos. ¿Es el partido de la U o cada uno es una isla suelta que va haciendo su campaña? Yo diría que se requiere continuar con unas políticas que permitan que agrupe más. El partido es un partido muy nuevo. Y los partidos nuevos pues tienen que ir buscando derroteros, tienen que ir buscando similitudes en sus procesos, en sus criterios. Efectivamente, hoy en día podría uno pensar que son muchos aspirantes, son muchas personas, pero todos definitivamente tenemos como objeto ir alrededor de la política que Uribe ha venido trazando en el país. Por eso el candidato Juan Manuel Santos habla del partido del presidente Uribe. ¿Y cómo siente el respaldo para el domingo? ¿Al partido y a usted? Bueno, será muy interesante. Será muy interesante y
vale la pena pedirle a los colombianos que de manera masiva concurran a las urnas y muy temprano para dar un respaldo a las políticas del presidente Álvaro Uribe, para decirle gracias, presidente, porque es el último momento donde los colombianos van a poder presentar un voto. Si no lo pudimos hacer en un referendo, que lo hagamos entonces en el día 14 de marzo diciéndole, presidente Uribe, vamos a votar por su partido, por el partido de la U, y vamos a votar también por el senador número 81 de la U. Aquí presente. Doctor Carlos Alberto, ¿cómo se metió a presidir el referendo a través de la organización Primero Colombia? ¿Cómo empezó esa gestión? Pues tarea interesante. Tarea muy interesante, querido Ramón, porque Primero Colombia es la organización, para recordarle a los televidentes, que encabezó la búsqueda de las firmas para llevar el proyecto de ley al Congreso y luego a la Corte Constitucional, donde fue rechazado. Sirvió de soporte y de respaldo al comité de promotores, porque la organización que jurídicamente es responsable de todo el proceso ha sido el comité de promotores. La Asociación Colombia Primero es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado y como tal pues desarrolla funciones propias para mejorar la democracia en Colombia. Y en la Asociación Colombia Primero, que es una entidad muy especial y muy bonita, hemos desarrollado programas para educación y para capacitación de líderes, hemos desarrollado programas y proyectos en beneficio de iniciativas populares, porque no solamente para la iniciativa popular que se hizo, sino ya teníamos experiencia en la iniciativa popular anterior, cuando se recogieron también unas firmas en el año 2004 para que quien estaba en ese momento, el presidente Álvaro Uribe, pudiese llegar a la reelección. Fue un tema muy interesante y se hizo con mucha claridad. Por eso yo hoy en día no tengo el más mínimo sombra de angustia, porque lo que hicimos, lo que actuamos, los recursos, el proceso que se llevó adelante fue un proceso transparente, fue un proceso limpio. Pero un momento, la Corte dice lo contrario. Yo respeto profundamente el Estado de Derecho. Acato claramente la decisión. Hasta ahora conocemos un comunicado de prensa, pero esto trae detrás una sentencia de la Honorable Corte Constitucional y definitivamente acato la decisión y el fallo de la Corte Constitucional que se expresará en esa sentencia, pero no lo comparto. Igual no lo comparten dos de los honorables magistrados que hicieron un salvamento de votos. Igual no lo compartirá el señor procurador, toda vez que él presentó un concepto que va completamente en contravía de aquello. Ok, eso es claro, pero la Corte, hay unos puntos que, digamos, probó sobre procedimientos que se omitieron, sobre excesos de dinero utilizados, que no los puede compartir o no compartir si no son ciertos o no son ciertos. La Corte dice que fueron ciertos. Yo le pregunto, querido Ramón, si los dos magistrados que votaron que no estaban de acuerdo y que querían y que hicieron su salvamento de voto, ¿esos dos magistrados entonces están en error? No, yo creo que aquí... No, lo que los magistrados decían era que esos vicios no eran suficientes para suspender el referendo, bueno, pero no decían que los vicios no se hubieran cometido. Pero en ningún caso, fíjese usted lo curioso, hoy en día cursa en el Consejo Nacional Electoral un proceso del orden administrativo justamente para indicar si o no se violaron los topes. En este momento, el Consejo Electoral no se ha concluido un proceso estrictamente administrativo y como presidente de la Asociación Colombia Primero, pues he de concurrir al Consejo Nacional Electoral en el momento en que así lo consideren para hacer los descargos suficientes. Ya estamos en la etapa probatoria y el Consejo Nacional Electoral no nos ha vencido en juicio. Nosotros no hemos sido vencidos dentro de un juicio. Y entonces, le va a tocar asistir o sea, del fallo de la Corte Constitucional se derivan nuevas investigaciones, algunas administrativas, algunas penales, algunas electorales, algunas a los parlamentarios.
¿le va a tocar asistir a esas investigaciones? ¿Va a ser sub judice, mejor dicho? No, en la medida en que la Corte, en que las organizaciones, los organismos de control consideren que la Asociación Colombia Primero, que es una entidad de carácter jurídico, pues el representante legal de la entidad deberá concurrir, y en ese caso yo, que nunca jamás diré que no asisto a la ley, estaré presente. Corresponde. Estaré presente, porque es que esa es la democracia, y los ciudadanos, como se lo digo, nosotros debemos acatar la ley y la debemos respetar. ¿Y por qué no lo hicieron cuando estaban recogiendo las firmas del referendo y todo eso? Lo hicimos, es que precisamente esa es la dificultad. Nosotros tenemos las pruebas suficientes y por eso en el Consejo Nacional Electoral hemos venido presentándolas y las hemos presentado. Y no hemos tenido la etapa de la defensa, y la etapa de defensa nos va a permitir probar que una organización sin ánimo de lucro es completa y totalmente diferente al comité de promotores. Son dos entes completamente distintos. Si lo entiendo bien, la asociación podía invertir los recursos que quisiera, puesto que no es el comité organizador del referéndum. No, son dos temas. La asociación puede recibir recursos vía donaciones y muchas de esas donaciones no fueron, no tienen nada que ver con el proceso del comité de promotores. La asociación es una entidad sin ánimo de lucro. Pero usó la plata para que el comité de promotores consiguiera firmas. No la usó, la prestó. La Asociación Colombia Primero le hace un crédito al comité de promotores, y ese crédito es un crédito que está debidamente sindicado. Es un crédito sobre el que se han cancelado los impuestos en debida forma. Pero el propósito era usarlo para tener mayor dinero para conseguir las firmas y eso. No, pero fíjese que eso es lo que ocurre en los partidos políticos. Los partidos políticos cualquiera, las campañas, pueden tener créditos. Si este crédito, en vez de haber sido de la organización, de la Asociación Colombia Primero, hubiese sido del Banco N, pues era un crédito que recibía el comité de promotores. Pero tiene un tope igual. No, es que no. Fíjese que y me parece que vale la pena, y esto es lo importante y lo interesante de un proceso de participación ciudadana. La pedagogía que sobre eso tenemos es muy poca. Los colombianos debemos intensificar nuestro conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana. Esta es la primera vez que los colombianos hubiésemos podido participar de manera integral en un proceso de participación ciudadana. El artículo 103 de la Constitución, es claro, es participación. El artículo 103 de la Constitución Nacional dice que los ciudadanos, en uso de su soberanía, y la soberanía radica en el pueblo, podrán tener el voto, el plebiscito, el referendo, entre otros. Y termina ese artículo de la Constitución Nacional diciendo: la ley lo reglamentará. De manera que los colombianos tenemos la posibilidad de participar en referendos, y los referendos no solamente son del orden nacional. No, es que eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la forma como lo hicieron, rompiendo las normas, los topes del reglamento. Si no, cualquier mafioso podría poner 10 millones de dólares sobre la mesa, se hace un referendo y queda elegido rey. Claro, bajo ese criterio sí, pero es que aquí eso no ocurre. Tendríamos que entrar, y por eso le digo, es necesario establecer una pedagogía detallada sobre lo que es la Ley 134 y qué es campaña. Campaña en la Ley 134 se dice que es el momento en el que el tiempo que hay entre que la Corte Constitucional declare exequible la ley que convoca un referendo y la noche anterior a la ejecución del referendo. Eso es campaña. Y en ese tiempo de campaña no se podrán invertir en ese proceso más de una cifra, que para ese entonces el Consejo Nacional la tenía en 330 millones de pesos, pero fíjese lo curioso, para hoy ya la tienen en 3.000 millones de pesos. Entonces, ese tiempo es la campaña. La etapa anterior de recolección de firmas, si hubiésemos tenido 40 millones de colombianos, que cada colombiano hubiese colocado 1.000 pesos, 40 millones de pesos, 40.000 millones de pesos se hubieran podido gastar en eso. Entonces es necesario que sobre esto tengamos
más que decir ustedes, comité de promotores, ustedes, Colombia Primero, violaron. No, nosotros somos ciudadanos de bien. Nosotros como ciudadanos de bien no nos interesa y no queremos violar la Constitución, ni las normas, ni la ley. Todo lo contrario, queremos tener, como lo vengo diciendo, sujeción completa al ordenamiento jurídico. A nosotros no nos interesaba hacer un referendo para violar y meternos en estos rollos en los que hemos estado dando. Por los que empiecen a transitar. Ya continuamos con Carlos Alberto Jaramillo, candidato al Senado de la República por la U número 81, en unos segundos. Continuamos con el candidato al Senado por la U, Carlos Alberto Jaramillo, número 81 en el tarjetón, si lo encuentran. Y estábamos hablando de Primero Colombia, su esfuerzo como presidente de la Asociación Primero Colombia para lograr el referendo reeleccionista. Antes de seguir con la parte jurídica, que es muy interesante, ¿por qué tan insistente y tan radical en la reelección? Fuera de las políticas que todo lo que sabemos de Uribe. Mire, yo tengo que decirle que yo personalmente vi con cierta apatía el ingreso del señor presidente a la magistratura en la primera elección. Sin embargo, como empresario y como hombre del común, entre el periodo 2002 a los años siguientes, vi cómo Colombia fue fortaleciendo criterios, cómo los manejos y los desarrollos a nivel de inversión, la certeza y la certidumbre que uno puede tener en este momento, pues es amplia. Los colombianos hemos adquirido algo que es muy interesante, se llama confianza. Y fíjese lo importante que es la confianza. La confianza permite que las inversiones nacionales y extranjeras ingresen. La confianza nos ha de permitir que Colombia siga siendo un país libre. He escuchado que el presidente de la República dice exactamente lo que estábamos diciendo en esta campaña, el ingreso de dineros producto de otros presidentes y otros países. Es que sabemos, no existe la prueba, pero inteligencia, lo acaba de decir hoy el presidente de la República. ¿Estados Unidos está interviniendo en esta campaña? No, tal vez no son los Estados Unidos. Chávez. Son, exactamente, usted lo acaba de decir. Usted lo acaba de decir, de manera que en ese sentido Colombia es una patria libre. Nosotros, y yo personalmente quiero que mis hijos tengan la tranquilidad de tener una patria donde existan libertades suficientes, que la democracia que tenemos no vaya a caer por un abismo. Pero digamos que ustedes creen más en el reinado, que en la democracia. O sea, tuvo su periodo para hacerlo, lo hizo bien, lo respalda, y fuera tiene que entrar otro. Un hombre, es que qué dificultad si un hombre tan bueno, un estadista de esa calidad y de esa altura, puede continuar en buena hora. En buena hora. Es que los países se rigen por sus constituciones. Esta constitución decidió que no pudiéramos continuar con el presidente, pero Colombia seguramente quiere más de Uribe. Hay que recorrer el país y hay que ver lo que yo, como aspirante al Senado por el partido de la U número 81, he visto en toda Colombia. La gratitud. Empleo, 15% la gratitud. de desempleo. No, pero fíjese que estamos mejor que al iniciar el año 2002. No, estábamos en ese momento. Colombia tiene hoy en día esperanza, y la esperanza nos ha de llevar a que los colombianos podamos ser más productivos. ¿Tenemos menos dificultades? Probablemente no. Probablemente tenemos problemas muy grandes. Va a ser necesario hacer reformas estructurales en las condiciones de salud, en la condición de vivienda, en los alimentos, en el empleo. Ese tipo de programas y proyectos que nos han de llevar para que como senadores los podamos proponer y que pueda yo conversarlos con usted en este programa en los próximos meses, para que la gente claramente vea que queremos y que estamos trabajando con la comunidad. Pero yo sí insistí en participar con el presidente Álvaro Uribe porque es que el pueblo lo estaba pidiendo.
es que la comunidad nacional queríamos que Uribe continuara. Claro, hoy en día ya lo vemos, hay, en las encuestas hay cerca de 58-60% de tristeza. Probablemente eso se va a olvidar. 50 nomás. Bueno, no más que la mitad de la población está triste, no más que la población. No está triste, pero digamos que quería que siguiera el presidente Uribe. Bueno, entonces muchas gracias por darme la razón. Por eso es que yo quiero llegar al Senado de la República. Yo quiero llegar al Senado de la República para que los colombianos podamos tener lo que son programas presidenciales hoy en día se conviertan en leyes de la República, para que lo que la Constitución dice que es necesario, es parte de la soberanía, se convierta en la participación ciudadana. Los colombianos tenemos que saber que tanto usted como yo y los millones de colombianos que en este momento nos están viendo y escuchando, pues somos la república, nosotros somos la nación, nosotros no podemos entregar nuestro destino en manos de 260 personas que desconocen, no entran, no llegan. Mire lo que a uno le dicen en las comunidades, mire lo que le dice la gente. Doctor, usted viene hoy a pedirnos un voto, pero es que aquí tenemos la historia y la experiencia que lo hicieron otros hace 4 años y no volvieron a aparecer. Y eso es lo que es la historia tradicional, Carlos Alberto. ¿Cuál es su análisis para los resultados del domingo? ¿Cómo se van a comportar las fuerzas? ¿La U se va a fortalecer? ¿Se supone que debe crecer algo en senadores? Importante, importante. Yo pienso que la U debe estar entre 30 y 35 senadores. La más optimista de lo normal. Todos dicen que tenemos que, cuando Santa Fe, que es mi equipo... Uy, entonces es requete optimista. Santa Fe todavía aspira a un campeonato. Es posible que lo lleguemos a tener. Entonces nosotros queremos tener 30, 33, 35 senadores. El Partido Conservador tiene una posición cómoda. También va a subir unos 8 senadores. Va a subir. El Partido Liberal puede estar en estas cábalas. Yo creería que va a tener 8 senadores, 10 ¿Se mantiene senadores. o cae? Pues no quisiera que el Partido Liberal, que es un partido que siempre ha sido de mis afectos y en el que milité con el presidente Carlos Lleras, con el doctor Luis Carlos Galán, que ha sido un partido... Con el presidente Gaviria y con el presidente Uribe. Con el presidente Gaviria. Claro, usted bien lo dice, el Partido Liberal pues no podría llegar a caer menos. Yo no quisiera que el Polo Democrático tuviera un incremento en su votación como parece que no lo va a tener. ¿Por qué no quisiera? Eso ayuda a la democracia. La democracia, probablemente si el candidato a la presidencia tuviese, o los candidatos, en fin, pero yo no tengo afecto. Por la izquierda. No, por la izquierda no. Por esa izquierda. Por ese tipo de la izquierda es bienvenida, pero por ese tipo de manejo, ¿no? ¿Qué es lo que no le gusta de ese tipo de manejos de la izquierda? No, la alcaldía de Bogotá, el candidato. Interesante el tema que me toca de la alcaldía de Bogotá. Le ha hecho mucho daño al Polo Democrático. Yo creo que al Polo Democrático le ha hecho daño el Polo Democrático. Y pues esperamos que el partido de la U en las elecciones del 2011 tenga una mayoría completa en el caso de los concejales y que podamos tener la alcaldía de Bogotá. Usted sabe que la ciudad de Bogotá es el alcalde de la ciudad ha logrado generar un gran muro de Berlín y ahora parece que ya están tratando de solucionar el problema de la calle 26. Dividieron la ciudad en 2, pero para no hablar de Bogotá de manera particular, porque sería muy odioso la situación, porque en este momento la contienda debe ir hacia el Senado y hacia el Congreso de la República. Y esto hace que, después de haber trabajado intensamente en un mecanismo de participación ciudadana, como es independiente de los resultados que estamos teniendo, es que el colombiano tiene que estar permanentemente pendiente de que él es quien debe tomar sus decisiones. No son terceras personas, son los colombianos. Y una democracia podrá tener gran resultado en la medida en que los colombianos lo hagan así. Qué bueno será el día en que tengamos voto obligatorio, financiación 100% por parte del Estado.
es que la Nos corrupción... faltan unos cuantos puntos más de crecimiento del PIB y unos gobiernos mejores que ayuden a crecer más el PIB que el gasto militar, tal vez. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Eso me parece perfecto, pero fíjese que eso sería llegar a una pureza en la democracia importante. ¿Cómo es posible que hoy en día, y lo he denunciado y hoy aquí lo vuelvo a hacer, usted encuentra un mercado persa alrededor de este proceso de las elecciones? Las personas que lo llaman, que le dicen, voten al Senado de la República, Carlos Alberto Jaramillo, U81. Lo dijo muy oportunamente porque se nos acabó el tiempo. Carlos Alberto, mucha suerte en las elecciones de este domingo y mucha suerte también en esa investigación que se avecina por la parte de las distintas instituciones tras el fallo de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias.